Vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por la vida, por el don de la fe. Te pedimos, Señor, que nos concedas tu Espíritu Santo cada día para poder hacer tu voluntad. Te lo pedimos con la oración que tu Hijo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy día ya es el 6º día de nuestro encuentro de estudios del Catecismo. Después de haber visto en estos días un poco la estructura, el tema de la Sagrada Escritura, los Santos Padres, hoy día vamos a ver un tema muy interesante porque nos va a ayudar a poder entender el catecismo y el sentido que quiere expresar el catecismo para nosotros. Vamos a ver la revelación de Dios y la fe del hombre en el catecismo. Estos dos temas pues son muy importantes para poder entender, porque todo el catecismo, hemos dicho que en el catecismo está expuesto todo lo que la iglesia cree y es. Entonces, para poder creer y saber en qué cree la iglesia, nosotros también necesitamos recibir esa fe, pero saber cómo nos ha llegado esa fe también es muy importante. Por eso, esta noche vamos a tocar 3 puntos. El hombre es capaz de Dios, ¿no? Y lo vamos a ver desde el catecismo. Por eso les invito a tener catecismo en mano, o si no, los que puedan también del internet, ¿no? El hombre es capaz de Dios, la revelación, Dios al encuentro del hombre, y la fe, la respuesta del hombre a Dios. Por tanto, esta mutua relación, ¿no?, entre fe y revelación es tema de esta noche, juntamente con el hombre que es capaz de Dios. El catecismo, en el número 26, que titula la primera sección Creo, creemos, inicia con esta afirmación que cuando profesamos nuestra fe comenzamos diciendo creo o creemos. Antes de exponer la fe de la Iglesia tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en la práctica de los mandamientos y en la oración, nos preguntamos qué significa creer, ¿no? Creer es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él. Entonces la revelación de Dios es una entrega. La revelación de Dios no solamente es una locución, es decir, no solo habla al intelecto, que sería una inspiración, sino que es una entrega, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido de su vida. Eso es el hombre capaz de Dios. Entonces aquí están los temas que vamos a ver. Vayamos al primero. El hombre es capaz de Dios. Una vez que ha presentado el catecismo en el número 26, esta búsqueda del hombre del sentido último de su vida, ¿no? ¿Cuál es el sentido último de la vida del hombre? Esta búsqueda que tiene el hombre. Decía San Agustín
que el hombre es un ser que está en búsqueda, es de corazón inquieto. Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es decir, cómo San Agustín va a expresar que el hombre ha salido de Dios y que su felicidad está en Dios. La única manera en que el corazón del hombre deje de ser inquieto es que en Dios se encuentra su felicidad. En Dios está su felicidad. Hasta que pueda descansar en Dios, nos has hecho para ti. Por tanto, el deseo de Dios, a partir del número 27, va a titular El deseo de Dios. Capítulo 1, el hombre es capaz de Dios. Número 1, el deseo de Dios, ¿no? Este deseo que tiene de esta búsqueda de Dios. Se dice que el hombre es un ser religioso por excelencia, por naturaleza. ¿Por qué? Porque es un hombre, el hombre tiende hacia Dios. ¿Pero por qué busca hacia Dios? Porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. El Papa Juan Pablo II, en su exhortación Familiaris Consortio, decía el Papa que Dios, creándolo al hombre por amor, lo ha llamado al amor, es decir, lo ha llamado hacia sí. Y esa llamada, Dios lo ha inscrito en lo más profundo del corazón del hombre. Y por eso el hombre en toda cultura, pues, busca un ser divino, ¿no? Busca este ser superior, busca a Dios. Que el hombre haya encontrado manifestaciones de Dios por distintos caminos, eso es otra cosa. Pero, por ejemplo, los incas no son pueblos ateos, son pueblos politeístas, tienen muchos dioses, ¿no? Como los egipcios son politeístas, ¿no? Tienen muchos dioses, tienen más dioses que personas que los egipcios, a comparación de Grecia. Grecia tiene dioses, está el Olimpo, pero Grecia, por la filosofía, por la razón, vive, digámoslo así, vive más acá que más allá. En cambio, Egipto, por su religión, vive más allá que más acá. Pero ese deseo del más allá, que en todas las culturas aparece, por ejemplo, el tema de los signos religiosos en las sepulturas, ¿no? Que indica ese viático, ¿no? Que a los incas lo entierran con su maíz, con su papa, su chuño, con todas las cosas, pues de algún modo es esta creencia en el más allá. Entonces, este deseo del hombre que tiene de Dios es un deseo que poco a poco se va realizando. Este deseo puede encontrar la respuesta en el cristianismo. Pero vayamos a preguntarnos primero, ¿quién es el que busca este sentido de su vida? Es el hombre concreto que busca existencialmente su propia autocomprensión. Cuando digo el hombre concreto, estoy hablando del hombre histórico. Y nosotros solo conocemos al hombre histórico. El hombre histórico que conoces tú, que eres tú. No estamos hablando de un hombre abstracto, ¿no? De un concepto de hombre, sino el hombre concreto que busca sentido a su existencia y que quiere darle sentido a su existencia. Este hombre concreto que somos tú y yo, porque ¿qué ventajas tenemos o qué carencias tenemos? El primer punto que sale es el tema del pecado. El primer punto que sale, el hombre es un ser herido.
herido en su naturaleza a raíz del pecado. Y esta herida en la naturaleza afecta no solo a su inteligencia, porque la ignorancia es consecuencia del pecado original, no solo a su voluntad, el hecho de amar, ¿no? Sino que afecta también sus afectos, ¿no? Sus afectos, es decir, es una herida que afecta a toda la persona, a toda la persona. Entonces, es este hombre herido, pero también es un hombre que tiene una potencialidad, que tiene inteligencia y voluntad, que es capaz de reconocer a Dios. Entonces, en este sentido, el hombre puede llegar al conocimiento natural de Dios a partir de la creación, dice Romanos, a partir de las cosas visibles por medio de la razón. Pero este conocimiento, dice Santo Tomás de Aquino, lo hacen solo algunos, no todo el mundo tiene esta capacidad que tenía Aristóteles de reflexionar, de poder hacer una filosofía profunda para poder conocer la existencia de Dios, y se realiza por algunos con errores y con mucho esfuerzo y tiempo. En cambio, Dios quiere hacernos llegar por un camino más rápido, que es el tema de la revelación. Por tanto, este hombre, dice el catecismo número 27, por favor tomen su catecismo, en el número 27, ¿no? En el número 27 inicia diciendo, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre, y aquí me paso al último, a la última frase, Catecismo 27, el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, pero no se queda ahí el catecismo, continúa diciendo, ¿no? Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Esta atracción que tiene Dios, ¿no? La atracción que Dios tiene al hombre, que va atrayendo hacia sí. El tema de la atracción es un tema bellísimo que podemos estudiarlo, aplicado. Lo que más conocemos es el tema de la atracción en el matrimonio y en el noviazgo, pero eso lo podemos aplicarlo a la relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Es decir, ese concepto de atracción, que es algo externo, cuando un chico se siente atraído por una chica, pues puede atraerle muchas cosas, la figura, el físico, el trato, el timbre de la voz, su dinero, su trabajo, tantas cosas. Pero igual también Dios atrae al hombre hacia sí, ¿no? No cesa, es decir, es una atracción continua, es una llamada hacia Él, ¿no? Y en esta atracción, ¿no? Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. La felicidad, el hombre se afana por ser feliz, por buscar la felicidad. Y entonces cita el catecismo a Gaudium et Spes número 19, en el cual el catecismo habla de esta dignidad más alta, de la dignidad humana, que es la vocación del hombre. Y la vocación del hombre en el número 22, Gaudium et Spes, va a hablar de que es la comunión con Dios. Es una vocación sobrenatural. Es una vocación sobrenatural. Es decir, el hombre solo puede ser feliz con Dios. No hay una felicidad humana al margen de Dios. No hay. Solamente la felicidad del hombre está en Dios, que lo va llamando, pero desde su nacimiento al hombre, a todo hombre, Dios lo va llamando al diálogo con él, a este coloquio, ¿no? A este coloquio con él,
este coloquio, diálogo de amor con Él. Por tanto, en la historia, dice el Catecismo número 28, de múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado esta búsqueda de Dios, esta búsqueda de Dios. Y el Catecismo llama al hombre un ser religioso, número 28, ¿no? Un ser religioso. Pero al mismo tiempo, el Catecismo en el número 29 va a decir que esta llamada a la comunión con Dios, esta atracción puede ser olvidada, puede ser rechazada, puede ser contradecida. No es una, no es una atracción como una predestinación sí o sí, sino que este rechazo es fruto de la libertad del hombre. Es fruto de la libertad que tiene el hombre, pero que es capaz, ¿no? Que es capaz, por eso capaz está en el catecismo entre comillas, capax en latín, homo capax Dei, el hombre capaz de Dios. Esta capacidad indica la dignidad, la grandeza del hombre, que siendo una criatura humana que tiene cuerpo y alma, distinta al ser angélico, a los ángeles, que es una naturaleza superior al hombre, sin embargo, es capaz de conocer a Dios, es capaz de reconocerlo y amarlo, ¿no? Por tanto, ¿no? Por tanto, ¿no? Entonces, es muy importante como, como el ateísmo, en cierto modo, en cierta manera, dice el catecismo más adelante, que el ateísmo incluso puede llegar a ser pecado, ¿no? A ser pecado en el sentido de de un rechazo libre de parte del hombre. Por ejemplo, podemos ver en el catecismo, ¿no? Los números 2123 al 2128. 2123 al 2128, el catecismo está hablando del primer mandamiento y el ateísmo es un pecado contra el primer mandamiento. Por tanto, si es contra el primer mandamiento, es un pecado, ¿no? Que va directamente contra Dios. Entonces el hombre en su libertad tiene esta posibilidad, ¿no? Otro punto, antes que pase, es esta frase que les he puesto en latín, desiderium naturale videndi Deum. La traducción es el deseo natural de ver a Dios. Esta expresión, ¿no? El problema de esta frase, este deseo natural de Dios, es este adjetivo naturale, en latín, es un adjetivo. Este adjetivo es el que en la historia de la teología y de la iglesia, pues, ha tenido sus consecuencias, ¿no? Tiene toda una historia, muy bello estudiarlo, explicarlo, pero esta frase ha sido mal entendido en la Edad Media, esta expresión, y va a ser origen de una teoría que es el limbo, ¿no? El limbo depende de la interpretación de esta expresión, desiderium naturale videndi Deum. Los que han propuesto el limbo, ¿no? Como un estudio teológico, nunca ha sido un dogma de fe el limbo, ni tampoco la Iglesia ha enseñado magisterialmente. Ha sido una propuesta teológica
a la respuesta de qué pasa con los niños que mueren sin bautismo, ¿no? Entonces, a raíz de esta expresión, si hay un deseo natural de ver a Dios, entonces debe haber dos tipos de felicidad. Entonces, es decir, el fin del hombre. ¿Cuál es el fin? ¿Para qué Dios ha sido creado? Decimos que Dios ha sido creado para gloria de Dios y felicidad del hombre. Es decir, la felicidad, hemos dicho desde el inicio que la felicidad del hombre está en Dios, está en Dios. Solamente en Dios puede encontrar reposo el corazón inquieto. Por eso les he citado el texto de San Agustín como una doctrina firme del cual partimos, ya que el viernes hemos hablado justamente de eso, de que la Iglesia parte para su teología como fuente el catecismo, de la escritura, la tradición y el magisterio. Entonces vamos a anclarnos como en roca firme en esta expresión de Agustín, que la felicidad del hombre solo está en Dios. En cambio, los que han propuesto el limbo decían que hay dos tipos de felicidad. Una felicidad humana que todo hombre puede tener, y para los bautizados, que se añade a esa felicidad humana otra felicidad, que es una felicidad sobrenatural. Entonces, el limbo, ¿qué sería? El limbo es saciar la felicidad humana, una felicidad natural, pero sin Dios, ¿no? Pero de esa felicidad, la Biblia nunca nos ha hablado. La Biblia nunca nos ha hablado de esa felicidad natural. La Biblia siempre nos ha hablado, y también los santos padres han hablado, que la felicidad del hombre solo está en Dios. La felicidad del hombre no puede estar en el dinero, en la fama, en la soberbia de la vida que dice San Juan, sino solo en Dios. Por eso, ¿no? Por eso el limbo, ¿no? Cuando se entiende bien que este deseo natural de ver a Dios no habla de una felicidad natural, sino de este deseo de ver a Dios, de estar con Dios, entonces desapareció esa propuesta teológica del limbo después del Concilio Vaticano II. Por eso ahora ya no se habla del limbo, ¿no? Cuando se habla de qué pasan con los niños que mueren sin bautismo, la respuesta no es el limbo, no es que se van al limbo, ¿no? La respuesta es que estos niños que mueren sin bautismo, ¿no? Incluidos los niños abortados, pues ¿qué hacemos? Pues dejamos en las manos misericordiosas de Dios. No sabemos, ni siquiera la Iglesia ha dicho que algunas personas, algunos cristianos, por su caridad, por su amor heroico, pues están en el cielo, como Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, los mártires. Pero la Iglesia jamás ha dicho de ninguno que esté en el infierno, ni siquiera de Judas, ni siquiera de Judas. Bien, por eso, entonces, esa expresión es un poco complicada, se los pongo, pero más o menos se los explico. No que tampoco es una exigencia el deseo natural de ver a Dios. El ver a Dios es un don, no es una exigencia, ni resultado de la inteligencia del hombre, tampoco es el resultado de poder, eh, de poder llegar por méritos propios, sino es un don. Es un don de parte de Dios. Una vez que el catecismo ha hablado de que el hombre realmente es capaz de conocer a Dios, capaz, Santo Tomás de Aquino dirá todavía que es capaz de la Trinidad, es decir, capaz de entrar en comunión con la Trinidad, el catecismo va a hablar de las vías del conocimiento de Dios, el conocimiento de la Iglesia y cómo hablar de Dios, es decir, cómo hablar de Dios. Son temas interesantísimos
que se los dejo para su lectura de esta noche, de esta semana, ¿no? Entonces, desde el 26 en adelante, los que ya lo han leído me están siguiendo, ¿no? A partir del número 50, es el capítulo 2 que habla de la revelación. Dios al encuentro del hombre, es decir, es el tema de la revelación. Dios que ha hecho, revela, desvela su voluntad, el misterio de su voluntad, que tiene un plan. La revelación no quiere decir que sea una información, ¿no? No es como que empieza a, a decir Dios, a ver, ¿a quién se revela primero? A Abraham. No le dice, Abraham, siéntate, ahora toma nota, lo que te voy a decir, ¿no? Que Dios, yo soy uno y único. ¿Cómo Israel llega? Yo soy misericordioso, lento a la cólera, rico en compasión. ¿Cómo Israel llega a saber que Dios es misericordioso? No porque Dios se lo dictó a Adán como una información, sino Israel llega a conocer a Dios como misericordioso por medio de su experiencia de fe. Israel tiene que experimentar que Dios es misericordioso. ¿Y cómo así? En el perdón de sus pecados, en el perdón de sus rebeldías continuas. Israel es un pueblo de dura cerviz, que siempre está murmurando, que siempre se está rebelando, que siempre se está alejando de Dios. Entonces, en ese sentido, Israel, la revelación no es una información. A Moisés no le dijo Dios, a ver, Moisés, siéntate, agarra una pluma, un papiro, que estás en Egipto, que hay muchos, y entonces vas a tomar nota de lo que te voy a decir, no de cómo va a ser, no, sino que como dice en el número 50, Dios se revela y se da al hombre. Dios se revela y se da, es decir, se entrega al hombre. ¿Y cómo se entrega? Lo hace revelando su misterio, el misterio de su ser, ¿no? Le revela su nombre. Moisés dialoga con Dios. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo voy a decir si me preguntan qué Dios te mandó? ¿Qué le voy a decir? Yo soy el que soy. Le revela su misterio, su designio de salvación en Cristo, su designio, un plan, ese plan que Dios tiene para el hombre. Y eso lo irá revelando poco a poco. Cuando hablamos revelación en griego se dice apocalipsis. Apocalipsis significa revelación en griego, ¿no? Entonces, esta revelación implica que Dios desvela, es así como que abre su corazón y nos muestra quién es Dios. Y nos muestra el amor que Dios tiene al hombre, a la humanidad, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Desde el inicio. Por tanto, en esa revelación hay una iniciativa. ¿Y quién tiene la iniciativa? La iniciativa la tiene Dios, la tiene Dios. Entonces, en esa iniciativa que Dios tiene de salvar, en la revelación es Dios, ¿no? Quien sale, es Dios quien toma la iniciativa. Él sale y busca al hombre, ¿no? Busca al hombre, ¿no? Y
y se revela y se da a conocer. Perdonen mi dibujito. Eso porque no fui al jardín. Entonces, Dios es el que toma la iniciativa y sale al hombre, a buscar al hombre. No es el hombre quien con su fuerza, con toda su inteligencia que busca. En cambio, el Inca, ¿no? En todas las religiones naturales, aquí está Dios, ¿no? Normalmente son las montañas como el Olimpo, ¿no? El lugar donde Dios habita, porque está más cerca al cielo, ¿no? Entonces es el hombre quien va a buscar a Dios, digámoslo de modo sencillo. El Inca, ¿qué hace? ¿No? Va feliz, ¿qué hace? Ve que experimenta que sus llamas, su alpaca empieza a morir. Entonces, ¿qué hace el Inca? Agarra una llama y entonces sube a la montaña y sacrifica la llama aquí. Sacrifica la llama. ¿Para quién? Para Dios. Sacrifica la llama aquí, hace un altar, lo sacrifica. ¿Para qué? Para que él, ¿no? Pueda ser propicio a Dios. Para que sea propicio. Y Dios, a cambio de ese sacrificio, le da buena cosecha. Para la cosecha le da la lluvia, le da buenos ganados, la lluvia que da pasto, el pasto da buenos ganados. Esto que he dicho que el del Inca también existe en Israel, en los pueblos de Canaán, ¿no? En los pueblos de Canaán hay dos dioses, Baal, ¿no? Baal, y el dios Baal es el dios de la fertilidad, de la fecundidad, ¿no? Este dios Baal de la fertilidad, de la fecundidad, ¿cómo hace? Muere en invierno para resucitar en primavera, ¿no? Cuando Baal muere, ¿no? Cuando llega el invierno, muere y reina el dios Mot. Este es un dios de la muerte, ¿no? En todo el invierno, porque Israel es un lugar desierto en invierno, hasta cae nevada, entonces reina Mot, se llama Mot el dios de la muerte. Entonces, cuando es un dios cíclico, cuando llega la primavera y con las primeras lluvias, la primera lluvia incluso, los pueblos del Canaán llamaban el esperma de Baal, es decir, resucita Baal, el dios de la fertilidad, con la lluvia y fecunda la tierra y los pastos y los ganados comienzan a dar cría. Mientras tanto es Mot en primavera, pues, y en tiempo de cosecha, Mot está muerto, ¿no? No reina. Espera el invierno para poder reinar. Entonces, esta diferencia que hay, hermanos, esta es la revelación. Este es el tema de la Biblia. En la Biblia es este, ¿no? Es este, ¿no? De ver cómo la iniciativa la tiene Dios, no el hombre, ¿no? No el hombre. En cambio, este sería la religiosidad natural. En la religiosidad natural es el hombre que busca a Dios y muchas veces esta religiosidad natural está metido en nuestro corazón. Por eso en el Perú conocemos una de las cosas que es el tema de pagar la tierra, ¿no? Los arequipeños
que dicen, vamos a challar la tierra, ¿no? Cuando tomas cerveza, gaseosa, chicha y todo, vas echando un poquito en el suelo. ¿Qué quiere decir eso? Es que tú estás a la Pachamama, estás sacrificando para que Pachamama te responda, ¿no? De algún modo es que tienes que sobornar, tranquilizar a Pachamama para que Pachamama te sea propicio, te sea propicio. Pagar la tierra, ¿qué es? Es eso, lo que hacían los incas, ¿no? Al ¿cómo se dice? Al cerro. Poder pagar, tiene un nombre, me he olvidado ahora el nombre, ¿no? Entonces, que es esta diferencia en la revelación y religiosidad natural, pues es muy, muy fuerte, porque Dios toma la iniciativa y aquí Dios, ¿qué hace? Habla, dialoga, ¿no? Dios habla, dialoga con el hombre, ¿no? ¿Y qué es más importante, ¿no? En la religiosidad natural, el Inca sube y ¿qué es lo que ve? Tiene solo, no oye a Dios, no escucha a Dios. Al Inca le interesa ver, ver si hay lluvia, no hay lluvia, si hay truenos o no hay truenos. En cambio, en la Biblia, lo más importante en la revelación no es el ver, sino el escuchar, es decir, el oído. Lo más importante es el oído, que también ve, también el ver. Está el ver, por ejemplo, el Éxodo. En el Éxodo, Israel ve la victoria de Dios, la victoria de Dios. Pero en el Sinaí ve solo la nube, escucha la palabra, Dios le habla, se asusta. Moisés ve el zarza que arde y que no se consume, pero después Moisés escucha. Abraham no ve nada, Abraham escucha, ¿no? Abraham escucha. A Abraham, Dios le dice, Abraham, ¿no? ¿De dónde me hablas? ¿No? Entonces, es más importante el ver que es más importante el oír que el ver. Por eso San Pablo dice, la fe viene por el oído. La fe viene por el oído. Entonces, queridos hermanos, esta es la revelación que Dios nos quiere hacer de este modo. Por tanto, volvemos, Dios revela su misterio, ¿no? Su misterio. No es una información, sino es su ser, dialoga. ¿No? Por eso la revelación se hace mediante acciones y palabras. Acciones como la intervención de Dios en Egipto, las plagas, el Mar Rojo, pero también palabras. ¿No? Palabras. También en las religiones greco-romanas, también los dioses hacen obras, pero no hablan, no hay un diálogo. Por eso hay sacerdotes y sacerdotisas que son medium, ¿no? Que manifiesta su voluntad. Si ustedes han visto el tema de esa película 300, ¿no? La película 300, entonces tienen que consultar al oráculo. ¿El oráculo quiénes son? Son 3, 4 viejos, ¿no? Ancianos, ¿no? Es una subida de tono, eso no es el padre. Que son, lascivos, como le dice, y tienen que llevarle una jovencita virgen, bella, hermosa, para satisfacer su concupiscencia de estos medium, estos ancianos, ¿no? Y así se lo dice el general. Entonces, es una expresión de la cultura griega.
Por tanto, hay acciones y palabras íntimamente relacionadas, dice el Concilio Vaticano II, íntimamente relacionadas. Esto lo dice el Catecismo en el número 51. Catecismo número 51. Pero esta revelación, ¿no?, tiene sus etapas, sus etapas. Comienza con la creación. En la creación Dios revela, ¿qué revela? Su amor creador, su amor creador. Dios revela que tiene este amor para poder crear el mundo, porque el mundo ha sido creado por amor, no por necesidad. Creado el hombre por amor y llamado a la comunión con Dios. Y comienza esta historia de la salvación, esta historia de la revelación. Después continúa con Abraham. A Abraham le llama y le comunica algo muy importante, que él será padre de muchas naciones, padre de muchas naciones. Y Abraham le promete dos cosas que un anciano que vive en una tribu necesita todo. Necesita hijos que le puedan suceder, pero también hijos que le defiendan de otras tribus, y que necesita tierra donde establecerse. Abraham no tiene hijos, está muerto en vida, no tiene tierra, es un nómada, ¿no?, que va caminando buscando pasto, sus animales terminan el pasto, tienen que mudarse, vive en carpa, ¿no? Abraham, al no tener hijos, es un hombre que está muerto en vida. ¿Por qué? Porque todavía en la época de Abraham no se concibe la resurrección de los muertos, la vida del más allá, sino que cómo el hombre continúa, prolonga su vida. ¿Cómo prolonga el hombre su vida? En el Hijo. Por eso, ¿no?, que Abraham tenía un hermano, el papá de Lot. Lot está vivo, es su sobrino, pero su papá de Lot ha muerto. Entonces el hermano de Abraham está vivo en Lot. Está vivo en Lot. Por eso muchas veces dice, este hijo, ¿no?, prolonga, es igualito a su papá, ¿no? Prolonga la vida del padre. Entonces, su hermano que ha muerto en realidad está vivo en Lot. Por eso Abraham le llama a Lot su hermano. No le llama su primo, le llama su hermano, porque su hermano está vivo en él. En cambio, Abraham, al no tener hijos, es un muerto en vida. ¿Por qué? Porque se va a morir Abraham y no hay nadie quien prolongue su vida. De ahí la desesperación de Abraham de tener un hijo. Entonces, después de Abraham, continúa con Moisés, otra etapa grande de la revelación. Dios ya no solo le dice, te voy a dar tierra, descendencia, ya la descendencia de Abraham es grande, la tierra sigue en camino hacia, y ahora le dice, anda, lleva a la tierra prometida. Pero a Moisés Dios le revela su nombre, le hace alianza del Sinaí, le da los mandamientos, le va dando muchísimos detalles de su vida íntima. Moisés conoce, es el amigo de Dios, conoce esa misericordia, experimenta la misericordia de Dios, que es compasivo, tardo a la cólera y que se arrepiente de los castigos con los cuales amenaza. Entonces, después vienen los profetas que van anunciando a Dios como padre de Israel, como esposo, como aquel que se ha desposado, que lo cuida a Israel desde que era niña, pero aunque Israel le será infiel. Y llega con Cristo a su plenitud, porque Cristo nos ha revelado al Padre y al Espíritu Santo, y con su muerte en la cruz, entregado en la cruz, ¿no?, Él ha llevado a cabo este misterio de salvación a su plenitud. Porque también la revelación implica salvación. Cuando Dios le habla a Moisés, Moisés es el liberador de Israel. Cuando Dios le habla, le dice, Moisés, he oído la aflicción de mi pueblo. ¿Ve? Dios dice, he oído.
¿no? He oído, he visto, ¿no? La aflicción de mi pueblo. Ahora yo te mando, ¿no? Y que yo voy contigo. Es un diálogo bellísimo porque el tema de la eternidad, dice, en el Apocalipsis habla de Dios el alfa y el omega, es el pasado, presente y el futuro, ¿no? Y le dice así, ¿no? Yo soy el Dios de tus padres. Yo ahora he escuchado a mi pueblo y yo voy contigo. Es decir, es un Dios que va a estar estaba en el pasado con Abraham, ahora está con Moisés y va a caminar con él hacia el futuro. No es una manera de hablar de la eternidad de Dios en la Biblia, cuando ese concepto de eternidad no existe, porque es un concepto abstracto propio de Grecia, ¿no? Israel es un pueblo semita, es un pueblo práctico. Bien, pero también esta revelación se transmite. ¿Y cómo se transmite la revelación de Cristo? Por los apóstoles, sus sucesores y la iglesia. El lunes hemos hablado de este esquema. Dios que se ha revelado y esa revelación, que es Dios mismo, la fuente, nos ha llegado hasta nuestros días por dos caminos mutuamente interrelacionados, no separados, intrínsecamente vinculados, de un modo escrito y oral. Dos caminos relacionados, escrito en la Sagrada Escritura y la oral es la tradición viva de la iglesia que hemos hablado el día viernes, pues con calma. Entonces, esta revelación nos ha llegado, pues, nos ha llegado por tres caminos, es decir, por tres medios. La iglesia, que es la que nos ha transmitido esta revelación, ¿no? Nos ha hecho llegar por tres caminos. Primero, la enseñanza. La enseñanza. Por eso, ¿cómo la enseñanza? Teología, clases de teología, el estudio, la catequesis, como hoy día, ¿no? Es parte de esta transmisión de la revelación. ¿Qué les estoy enseñando? Pues lo que dice la iglesia, lo que dice la iglesia y lo que la iglesia me ha enseñado a mí, ¿no? Lo que la iglesia se ha dedicado tiempo a enseñarme, ¿no? ¿Y eso cómo? Pues por medio del seminario, por medio de la licenciatura, el doctorado, o una maestría, pues es una manera, es un camino. ¿El único? No, no es el único. Son tres caminos, la enseñanza, y dentro de la enseñanza está el estudio de la teología, está la catequesis, están las homilías, ¿no? Entonces, la enseñanza. Segundo, el culto. El culto, es decir, la liturgia. La liturgia es un lugar precioso para poder transmitir la fe. Por eso Israel en la liturgia pascual transmite la fe el papá a los hijos, ¿no? Los hijos le preguntan al papá de por qué celebramos la Pascua, por qué estamos despiertos, por qué estamos vestidos de fiesta, ¿no? Cuando tú vas a la Santa Misa, pues a la misa no se va con short, no se va con short, se va con un vestido de fiesta, porque voy al encuentro de Dios que es mi Padre y no puedo ir como el hijo pródigo hacia el Padre. A veces en el corazón iremos así, pero Dios nos espera con los brazos abiertos. Entonces, y tercero, es la vida, es decir, el testimonio de vida, por ejemplo, los mártires, los santos, cómo nos transmiten la fe, cómo nos transmiten esta revelación a Dios, pues con su vida, con su martirio. San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, Beata Sorrana de los Ángeles en Arequipa, cómo ellos testimonian que realmente este amor de Dios, esta promesa de Dios se hace carne, se hace realidad, y es posible, sí es posible. Bien, pasamos a la tercera parte. Si no, hermanos, me voy a amanecer yo hablando, ¿no? Pasamos a la tercera parte, a la fe.
Dios ha salido a dialogar con el hombre. ¿Y qué hace el hombre? Responde. ¿Y cómo responde? Con el acto de fe. Con el acto de fe. Entonces la fe es una respuesta a Dios. Pero hay dos tipos de fe. Vamos a hablar de dos tipos brevemente. La fe personal. Hemos dicho al inicio, creo. Creo. Creo, creemos. Va a ser la segunda parte, la fe eclesial, el creemos. Primero, la fe personal. Creo. Es decir, ¿no? Esta fe personal donde yo digo, creo en Dios. Primera cosa, vayamos a la escritura. ¿Qué nos dice la escritura sobre la fe? Es el número 145 al 149 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y lo titula La obediencia de la fe. Entonces la fe es como obediencia. ¿Qué significa obediencia? Obediencia viene de dos palabras en latín, obe, ahí está escrito en el 144, obe, es una preposición más un verbo latino, audire, es decir, obediencia quiere decir oír, escuchar por debajo, porque ob indica abajo, no por debajo, es decir, a escuchar a alguien que está por encima mío. Por eso la fe es escuchar a Dios, escucho a Dios que está por encima. El judío cuando se pone el kippah, hoy no lo tengo aquí mi kippah, yo tengo kippah que me traje de Tierra Santa, cuando se pone el kippah, este marca un límite. ¿Qué límite? Que dice que el hombre solo puede hasta aquí, de aquí para arriba, ¿no? Para arriba, solo Dios. ¿No? El del obispo se llama solideo. Solideo. Solideo son dos palabras en latín. Soli y deo, que significa solo Dios, solo para Dios. Entonces, no solo indica que el obispo es propiedad de Dios, ¿no? De Dios, consagrado por Dios para Dios, sino que indica también marca. El obispo solo puede aquí, ¿no? Y el resto es un don. Solo Dios para arriba, es un don que no lo puedes arrebatar, sino recibir como un don, como un regalo. Por tanto, la fe como obediencia es escuchar por debajo a otro. Quienes escuchan y de modo perfecto es Abraham, el padre de la fe, que se fió contra toda esperanza, esperó contra toda esperanza. El modelo de fe, capítulo 4 de Romanos, San Pablo lo utiliza como modelo de fe. Y María, María, la de la obediencia perfecta, porque de Abraham no es una obediencia perfecta, pero de María sí, la obediencia perfecta, la que es modelo de nuestra fe, modelo de nuestra fe. Después pasamos a las números 150. La fe es una adhesión personal. Ahora imagínate la adhesión. ¿Cómo haces una adhesión? Aquí tengo una cinta masking tape, ¿no? ¿Qué es lo que hace? La cinta adhiere, se adhiere a la caja, al papel que vas a pegar. Entonces, cuando la cinta se adhiere mejor cumple su función. Cuando la cinta no se adhiere porque está sucio o porque hay polvo, cuando hay polvo pones la cinta, al poquito tiempo se cae, es una adhesión. La fe es una adhesión ¿a quién? A Dios. Cuanto más fuerte sea tu adhesión, más fuerte tu fe. Por eso este papá en el Evangelio le dice a Jesús, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Su adhesión era pequeñito, ¿no? Entonces ahora le dice que aumente su fe. Es una adhesión personal del hombre a Dios, primera cosa. Y un asentimiento libre. Esto quiere decir que esta adhesión personal
y libre implica, hermanos, primero la fe es una gracia, es un don de Dios. Por eso es una respuesta. Primero la iniciativa la ha tomado Dios, llamándonos a la fe, y el hombre se adhiere, ¿no? Se adhiere. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él, si cambiamos el verbo creer por adhesión, si la fe es adhesión, entonces decimos, para que todo el que se adhiera a él tenga vida eterna, vida siempre. Es decir, esto es el texto de Juan 3:16. Todo el que cree en él tenga vida eterna. Todo el que se adhiera a Jesús tiene vida eterna. Entonces, esa pregunta del bautismo, cuando el sacerdote pregunta, ¿qué nombre has elegido para tu hijo? Ana ha dicho Mateo. ¿No? ¿Qué pides para Mateo? La fe, el bautismo. ¿Qué te da el bautismo? La vida eterna. Te da esa adhesión a Dios, porque el bautismo nos hace hijos de Dios, nos adhiere a Dios y esa adhesión nos da vida eterna. Pero esta adhesión no puede ser impuesta. Por eso el Papa Benedicto decía que la evangelización no se hace por imposición, sino por atracción. La fe no se puede dar por imposición, sino por atracción. Una atracción suscita una respuesta libre del otro. Cuando se siente atraído, atraída, un chico, una chica, da una respuesta, un sí, al enamorado o a la enamorada. Le dice sí. Si no se siente atraído, le dice, contigo sapo tan feo, prefiero quedar soltera. Como dice una canción de Jarcas que se titula La vecina, ¿no? Juan tenía la vecina, ¿no? Entonces, esta respuesta libre implica ese asentimiento libre. ¿A quién? Al hombre, no solo a Dios, solo a Dios. Por tanto, en el catecismo, en el número 1154, se va a hablar de esta necesidad de la gracia y de la libertad para poder creer, ¿no? La necesidad de la libertad y de la gracia para poder creer, ¿no? Entonces, hermanos, Tomás de Aquino, Santo Tomás decía, la fe es un acto del entendimiento, pero no solo del entendimiento, que asiente la voluntad divina por imperio de la voluntad, movido por Dios mediante la gracia. Entonces, ¿qué es lo que mueve al hombre a decir sí a Dios, a poder adherirse a Dios? Es la gracia, es la gracia. ¿Es un acto voluntario? Sí es un acto voluntario. ¿Es un acto libre? Sí es un acto libre, porque la fe no puede ser impuesta. Solo se puede, hermanos, la fe extender por atracción, por atracción. Ese corazón inquieto solo puede recibir la fe, ¿no? Como don gratuito, pero el hombre en su libertad tiene que responder. Como el enamorado o el chico, la chica, cuando el chico le dice, ¿quieres ser mi enamorada? Pues la chica dice sí, dice no, en su libertad, porque el chico no le puede obligar a la chica a que la quiera, ¿no? Entonces, bien, esto es la fe personal. Esta fe personal es yo creo, como un acto, gracia de Dios, libre, voluntario, que me viene de Dios. Pero la fe, aunque es un acto personal, este primer punto, la fe, aunque es un acto personal, no es un acto aislado, ¿no? No es un acto aislado al margen de Dios, ¿no? Número 176 del Catecismo, que se titula Creemos. La fe es un acto personal.
la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie, continúa el texto, nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo. Entonces la pregunta es, ¿quién me la da la fe? ¿Quién me da la fe? ¿Quién me da la fe? ¿Dios? No. ¿Quién me da la fe? La iglesia. La iglesia. La iglesia es esa madre que me da la fe. Porque Dios ha enviado a Cristo, Cristo a los apóstoles a la iglesia. Y es la iglesia, esta madre que me da la fe. Es la iglesia que es esta madre, ¿no? Es esta madre que garantiza la rectitud de mi fe. ¿Quién es el que me dice que mi fe está bien o está mal? ¿Quién es el que me dice que creer en pagar la tierra, en los chamanes, en que me lean la mano, ¿no? Cuando éramos niños jugábamos, ¿no? A leer la mano y te decían, ¿no? Oye, te voy a leer la mano. Y miraban, mira, vas a vivir en una avenida y vas a tener una casa grande y tu casa va a tener una piscina. ¡Pum! Te escupían en la mano, ¿no? Una piscina grande, ¿no? Era una manera de jugar en el colegio. No sé si ustedes han conocido eso, ¿no? Pero nosotros jugábamos así, ¿no? Entonces, todo eso, ¿quién te dice que la superstición es mala? ¿Quién te dice que tu fe está distorsionada? ¿No? La iglesia, que es madre. Por eso, nadie se le ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. Es la analogía que está usando el catecismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otros. ¿De quién hemos recibido la fe? De la iglesia, de esa iglesia doméstica que son nuestros papás, que nos han bautizado, que nos han enseñado las primeras oraciones, a su modo, con su pobreza, con su riqueza en la fe, pues nos lo han dado. Y después, ¿no? Y después nosotros necesitamos transmitirlo. A tu papá, tu mamá, tus abuelos, pues quizá no han tenido esta catequesis, han tenido otras cosas. Mejores, peores, pues han tenido lo que han tenido. Pero tú tienes esta catequesis, ¿no? Tú tienes una catequesis día tras misa y todo lo demás. Hasta pandemia tienes que no han tenido tus papás. Entonces, ¿ve? Hay que transmitirla a otro. Nuestro Señor, a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Sigo en el número 166 del Catecismo. Este texto que estamos leyendo, hermanos, el Papa Ratzinger, cuando todavía era cardenal, por ejemplo, en su libro de Introducción al Cristianismo, y después va a hablar muchísimas veces como Papa, pues de que la fe nadie cree solo. La fe tiene un aspecto eclesial, y ese aspecto eclesial en la liturgia. La liturgia es el lugar donde se expresa más claramente la fe. Cuando en la misa decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, en primer lugar, ¿quién es el que dice en singular creo? Es la iglesia, es la iglesia. Y yo como sacerdote, tú como laico, y todos cuando en la misa rezamos el credo, lo decimos como hijos de la iglesia, como miembros de la iglesia, como insertados en la iglesia. Decimos creo, yo creo la fe de la iglesia, en la iglesia. Por tanto, este creo mío personal se convierte en un creemos con toda la iglesia, tú y yo creemos con toda la iglesia, ¿no? En la liturgia, porque en la liturgia hay un cuerpo, eso se llama la asamblea, hay un cuerpo, Cristo cabeza, el sacerdote, y el cuerpo, la asamblea, el cuerpo y cabeza unidos, decimos creo con la fe de la iglesia, porque el sujeto de la fe es la iglesia.
el sujeto de la fe. En el bautismo es el sacramento de la fe, ¿ah? El sacramento de la fe, es decir, al bautismo. Por eso la importancia de la charla a los papás, ¿no? Papás que no tienen fe, ¿es lícito el bautismo? Es lícito, les aprovecha. Pues quizás sí, quizás no. ¿No? Y la catequesis no es para hacer perder tiempo a los papás. No se trata de eso. La catequesis es para que ese sí, yo creo, sea consciente y verdadero. Y no sea un yo creo fingido. Por tanto, la iglesia desempeña esa función materna. El catecismo 181, ¿no? Ya en el resumen dice, creer es un acto eclesial. La fe de la iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. ¿Ven? La fe de la iglesia precede. ¿Ah? Nosotros hemos venido ya cuando la iglesia existía y en la fe de la iglesia hemos sido bautizados. Esta es nuestra fe. Esta es la fe que profesamos, ¿no? La fe de la iglesia precede, nos engendra. Es decir, ¿quién nos da la fe? La iglesia. La iglesia. Es la iglesia la que nos da la fe. La iglesia conduce nuestra fe. En esa iglesia peregrina conduce y alimenta nuestra fe, robustece nuestra fe la iglesia. Por eso, queridos hermanos, si tú quieres comprar pan, pues tienes que ir a la panadería. No puedes ir a la carnicería, a Rico Pollo, a comprar pan, ¿no? Si quieres tener fe, ¿dónde tienes que ir? A la iglesia. Si quieres tener fe, tienes que ir a la iglesia. Y si quieres tener una fe adulta, pues ¿dónde tienes que ir? A la iglesia, a un movimiento, a un grupo, a hacer vida de fe continuo. ¿Por qué? Porque la seducción del mundo, que habla el evangelio pasado, esta seducción del mundo es grande y nos confunde de inmediato. Por eso, queridos hermanos, termino invitándote a poder también, invitándote a poder guardar este tesoro de la fe, y a poder también profesar de modo consciente, ahora cuando vas a la misa, a la liturgia, de modo consciente, esta fe que profesamos. Que la Virgen María, que es modelo de fe, la que ha tenido la fe perfecta, la llena de gracia, pues ella interceda por cada uno de nosotros, ahora que estamos prontos en triduo, en novena a la Virgen del Carmen. Que la Virgen María, nuestra Madre, interceda por cada uno de nosotros y que nuestra profesión de fe, nuestro creo, sea un creemos en el seno de la Iglesia y no un creo aislado, no un acto de fe aislado, sino un acto de fe eclesial. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por este 6º día de nuestras conferencias.